347, 2236-049915. En Instagram, @xa.muebles. 04.5. 04.5. Vorterix. MDQ. Vorterix. 104.5 FM. vorterixmardelplata.com.ar. La evolución de la radio se llama Vorterix. 8 AM, Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según en qué lugar del planeta estés, aquí arrancamos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música, hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Dejar mi planeta y salir a... Nos vemos, nos escuchamos a través de www.vorterixmdq.com.ar. Hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. En la operación técnica puesta en el aire está el sobrino nieto de Adrián Facha Martel, Ezequiel Martel. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buen día. Sos turno, Ezequiel Martel. En otros programas hablás, a mí me hablás a través de un vidrio y ni siquiera se te escucha la voz. Un día me gustaría que me hablaras cara a cara. Tengo que hacer una acotación. Habló cara a cara. Buen día, Marcelo, Diego, Ezequiel. Habló en este programa cuando vos no estabas. Claro, sí, ya lo tengo. No, ya lo tengo en la mira. Con una columna. Columna ya especial. Mirá vos, ya tengo mis informantes. No, está vigilado. Viste que ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda. Bueno, aquí estamos una vez más. Bueno, ya saludo a la capitana del grupo, ya se tiró por la ventana, abrió la ventana y dijo, hola, acá estoy. Buen día, ¿cómo le va, Melissa? Buen día para toda la audiencia, Vuelta por el Universo, y para Ana Laura, que nos dijo, buen día, Vuelta por el Universo, feliz comienzo de mes. Exactamente. Se terminó mayo, empieza un nuevo mes, junio, pero ya los memes de julio arrancaron desde mayo. Ajá, porque ya Julio está en las redes. Ya Julio está en las redes, Julio se viene adelantando, hay que soportar la realidad de alguna manera. Bueno, saludo también a Diego Gutiérrez, ¿cómo le va, Diego Gutiérrez? Buenos días a nuestros oyentes y oyentas. Por favor, no empecemos con ese tema. Te pregunto, empieza junio, ¿el pescado se vendió o sigue sin venderse? No sé, depende de qué estás hablando, pero creo que podemos debatirlo durante el resto del programa. Es para debate, el tema para debate. Sí, ¿no? Bueno, pasó mucho en el mundo esta semana, muchísimo. ¿Y en el país? No, ni hablemos, pero vamos a enfocarnos un poco en lo que viene pasando en el mundo, y por eso, con la música de siempre, presentamos los títulos de tapa de la semana. México. Los mexicanos pusieron fin a su campaña electoral más violenta. Mañana se elige al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. A 24 horas de las elecciones presidenciales, 2 mujeres son las favoritas en México. ¿Por primera vez presidirá una mujer al pueblo mexicano? Y la pregunta del millón. ¿México está preparado para tener una presidenta? ¿Estará preparadas para lidiar con un país que tiene un problema crónico con la violencia y la violencia de género?
Durante los últimos 90 días, México se vio sacudida por el asesinato de 27 aspirantes y 60 ataques a políticos. ¿Habrá algún tipo de freno al crimen organizado y a la narcopolítica o México seguirá siendo un país incontrolable? Estados Unidos, histórica condena a Trump en el juicio por comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Donald Trump hace historia. Por primera vez, un expresidente fue culpable de un delito penal. ¿Candidato y condenado a la vez? ¿Irá o nunca abrirá la puerta de la prisión? ¿El fallo incide o no en las presidenciales de noviembre? ¿Trump fuera de la Casa Blanca por la justicia o por las urnas? ¿Cómo reaccionarán sus votantes? Si Donald Trump va preso, ¿hay una guerra civil? ¿Quién es Stormy Daniels, la actriz porno en el centro de la trama que condenó a Trump por 34 delitos contables? ¿Qué harán los republicanos? ¿Respaldarán a un convicto o se opondrán a sus proyectos? Invasión rusa a Ucrania, giro clave en la guerra de Ucrania. La OTAN permite a Kiev atacar con sus armas blancos en territorio ruso. ¿Es el visto bueno que buscaba Kiev, que ahora lo tiene? ¿La Alianza Atlántica busca extender la guerra? ¿El aval de la OTAN incita a Ucrania a continuar con la guerra? Por otro lado, Rusia eleva la retórica nuclear. ¿Se agrava la guerra? España se aprobó la ley de amnistía en un debate de alta tensión. ¿El independentismo catalán beneficiado? ¿Cuántos votos tuvo a favor? ¿Los jueces tendrán la última palabra? ¿A cuántas personas beneficia? ¿El fugitivo Puigdemont podrá volver al país sin ser detenido? Esta semana se reavivó el conflicto de España y Sánchez levantó el match point, diciendo que o estamos con la justicia social o estamos con Milei. Tomá. Mientras tanto, esta semana la justicia española rechazó archivar el caso de su esposa, Begoña Gómez. ¿Revés para el jefe de gobierno español? ¿Cómo tomó la coalición de gobierno la decisión de Sánchez de darle apoyo militar a Ucrania? ¿Decisión antidemocrática de enviar armas a Kiev sin pasar por el Parlamento? Está muy caliente la oposición política, porque dicen que eso se tendría que haber tratado en el Parlamento y que de forma unilateral Sánchez le dijo: le doy tantos millones de euros en armas a usted, señor Zelensky. Pues finalmente se produjo el encuentro entre Zelensky y Pedro Sánchez en España. Muchos títulos que vamos a estar desarrollando durante el programa, junto a la contratapa y tantas otras cosas más que nos esperan en las próximas casi 2 horas, pero ya tenemos en línea, del otro lado de la línea y de la pantalla, el primer entrevistado de la mañana. Bueno, presentalo por favor, así puedo tomar un poco de aire. Veníamos hablando hace algunas semanas de lo que fue una noticia que despertó mucho interés acerca de la Antártida y los recursos naturales que salió en una noticia. Rusia había descubierto allí, sobre todo una reserva de hidrocarburos. Así que tenemos del otro lado de la línea a Martín López. Él es politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en estudios chinos. Así que bienvenido, Martín, al programa Vuelta por el Universo. Bueno, muchas gracias y un buen día para todos.
Bueno, así como bien contás, lo primero que hay que decir, que bueno, ya trascendió en algunos medios, esto fue en realidad una fake news, una noticia falsa, por dos cuestiones. Por un lado, porque en realidad estos informes datan del 2020, en el Parlamento británico, en la Cámara de Comunes se viene tratando, y también es imprecisa, porque el supuesto descubrimiento donde se llevó a cabo la investigación no es en el mar de Weddell, donde se indicaba, ¿no?, sino en la Antártida Oriental. Y estos informes no son nuevos tampoco, datan de mucho tiempo. En realidad, la búsqueda científica o encubierta científicamente de depósitos de tanto petróleo, gas y recursos minerales en Antártida data del 70 sobre todo. Si nos contextualizamos en aquella época, fue en la crisis del petróleo, ¿no?, que se conoce. Bueno, en ese momento las potencias envían a sus empresas privadas encubiertamente a realizar investigaciones de fuentes alternativas, de exploración de recursos, ¿no? Ahí llegan sobre todo a la Antártida. Pero bueno, en aquel entonces, por cuestiones de costos, por el bajo nivel de tecnología y el descubrimiento en otras zonas como Alaska, Canadá, México, de reservas concretas, se posterga el estudio en las zonas polares. Ahora bien, en este contexto internacional, que creo al menos podemos identificar o consensuar tres premisas, ¿no?, que del fin de la bipolaridad se terminó ya el mundo unipolar con la hegemonía de Estados Unidos, hoy tenemos un mundo multipolar en transición, ¿no?, donde hay una transición de la mirada hacia el Pacífico, ¿no?, por surgimiento de grandes potencias como China, Rusia, ¿no?, estos actores extrarregionales para nosotros, lo que no quiere decir que a estas potencias tengan su mirada hacia el Atlántico, ¿no?, que es lo interesante. Como un tercer punto, hoy en día vemos un descenso en la política mundial. ¿Qué quiere decir esto? La mala relación que hay entre las potencias lleva a que los conflictos subsumidos de la Guerra Fría, por caso lo que nombraron también en su introducción, la guerra vigente en Ucrania, por ahí algunos que no trascendieron tanto como el conflicto en Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia, la situación del Medio Oriente, ¿no?, prevalecen otra vez en el escenario internacional, y esto también, aunque no crean, tiene consecuencias en las zonas polares, ¿no?, que parecen hoy en día que tienen un orden vigente anómalo, ¿no?, en este contexto. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, desde que se desencadena la guerra en Ucrania, allá en febrero del 2022, hay una suerte de confrontación entre las potencias que conforman el Consejo Ártico y sanciones, por lo cual se acotan las relaciones con Rusia. ¿Y esto qué hace? Que el Consejo Ártico, que regula las relaciones, es una especie de amortiguador entre las políticas y la ciencia en la zona polar del Ártico, se encuentre pausada la cooperación, ¿no? ¿Y por qué digo esto también? Porque lo que sucede en el Ártico va a ser la antesala de lo que suceda en la Antártida. Hoy en día, les decía, es un orden antártico anómalo en este contexto. ¿Por qué? Porque se mantiene una cooperación, un acuerdo entre las potencias, un sistema integral de tratados único, por el cual se garantiza la paz en el continente y hay un consenso donde se congelan las disputas territoriales, los reclamos de soberanía, y por el cual, entre otras medidas, solo se permiten investigaciones científicas y no la explotación comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, bien, bien. Aquí estamos arrancando la mañana, que no es poca cosa. Muy temprano, hay que estar lúcido para poder preguntar sobre la Antártida a las 8 de la mañana. Pero bueno, te quiero consultar. Digo, si bien la Antártida tiene fines pacíficos y científicos, ¿quién decide en la Antártida? Digo, ¿quién decide lo que está permitido y lo que no está permitido en la Antártida? Y por el otro lado, ¿qué países, de todos los países que están reclamando soberanía territorial en la Antártida, tienen incorporada la Antártida en su agenda pública? Bien. Hoy, como les comentaba, las decisiones se toman por consenso y están estipuladas bajo todo lo que se puede hacer o no, está en el sistema de Tratado Antártico. Es un conjunto de tratados que se firmaron las grandes potencias y se fueron sumando países, donde se estipula claramente qué se puede y no hacer. Ahora bien, está en la agenda de los países signatarios, todos tienen política antártica, pero lo que resulta interesante acá,
destacar es la presencia de las potencias extrarregionales, me parece que es interesante. Y en este caso, puntualmente, de Rusia y China. En este caso, como vimos, lo que trascendió fue el descubrimiento ruso, que más bien tal vez en esta ocasión tenga que ver también en este contexto de rivalidad que hay entre Reino Unido y Rusia. También como antecedente tenemos que hubo el retiro de agregados militares, otras sanciones. Tal vez posicionar esta noticia, esta fake news, sirvió como una forma de desprestigiar un poco también a Rusia, ¿no? Porque estaría haciendo una prospección prohibida por el Tratado Antártico. Pero ahora bien, tiene una presencia activa Rusia, vamos un poquito a la historia, no es nueva, es histórica. De hecho, hay un gran explorador ruso llamado Bellinghausen que llegó a principios del siglo XIX y descubrió gran parte de la Antártida. Ya desde 1946 hay una presencia activa de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, ¿no? Ya en 1946 el Partido Comunista alentaba a la población a ir a la Antártida como una nueva frontera donde la madre patria socialista tenía que conquistarla. Esto enmarcado, ¿no?, en un contexto de incipiente Guerra Fría, donde también tenía que mantener el prestigio como superpotencia, tenía que tener presencia en el Polo Sur, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Y datos peculiares, en ese momento, esta unión justamente de República Socialista participaban mancomunadamente en las exploraciones, y solo dos, acá un dato de color, tenían sus propios programas antárticos, que era la República Socialista de Estonia y la de Tayikistán, ¿no?, que por particulares de sus condiciones de relieve investigaban por su lado. Por ejemplo, Estonia investigaba en la Antártida los lagos, Tayikistán por sus áreas de altura alpinas investigaba las zonas altas. Y todo esto por mucho tiempo se mantuvo hasta la implosión de la Unión Soviética. La Federación Rusa, como Estado continuador, va a asumir los compromisos del Tratado Antártico, pero por las cuestiones económicas conocidas, ¿no?, se va a desfinanciar por mucho tiempo el programa antártico ruso, hasta que en 2001 asume el actual presidente, Putin, y esto se revierte, ¿no?, y mantiene una presencia muy activa, sobre todo por su interés, saben, sobre justamente los recursos, aunque saben que el tratado prohíbe hoy en día la explotación y exploración de los recursos por prospección con fines comerciales. Es de su interés, y tener política de prestigio y una fuerte presencia va a hacer que a la hora de renegociar el protocolo de Madrid, que es uno de los protocolos que siempre se habla, que en el 2048 se puede renegociar. ¿Por qué? Porque se firma en 1998 y por 50 años mantiene su vigencia, pero a pedido de alguna de las partes, este protocolo específico que prohíbe la extracción minera se puede renegociar. Entonces, teniendo unas políticas activas, va a permitirte no solo estar en la mesa de negociaciones, sino ocupar un lugar primordial en la silla de negociación, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, les doy otro caso que es interesante, el de China, que China es un país que llega, como ellos mismos plantean, dicen los autores chinos, que poseen dos deficiencias congénitas, una que llega tarde a la Antártida y otra la distancia que posee el continente antártico, pero a pesar de ello, China va a llegar en 1985 a la Antártida. A pesar de eso, ya plantean desde la academia un esquema de gobernanza o mecanismos de gobernanzas para consensuar entre estados una extracción de recursos. Por ejemplo, en el 2016 hay un académico chino, Bao Wenhan, de la Universidad de Wuhan, que ya plantea acerca de la gobernanza independiente de estos recursos en la Antártida. El autor plantea, bueno, los recursos están, hay que mantener las pautas del sistema del Tratado Antártico, ¿no?, pero las políticas de los estados, dice, son flexibles y con consenso, y manteniendo, siendo solo revisionistas en algunos aspectos de este tratado, podemos gestionar una gobernanza, ellos llaman independiente de los recursos. ¿Por qué? Dice, privatizarlo no es posible porque son patrimonio de la humanidad, los recursos. No se puede crear un gobierno mundial, entonces es posible que sea un recurso, un bien público común, pero sí podemos buscar mecanismos para, de forma regularizada y garantizando lo que ellos llaman la equidad intergeneracional, es decir, que le sirva a las generaciones contemporáneas como futuras, comenzar de cierta forma a extraer algunos recursos. Entonces ya vemos que esto va a generar ciertas ripideces, ¿no?, en este orden vigente actual, ¿no?, acerca de cómo se implementaría el mecanismo de gobernanza. Diego. Sí, ¿qué tal, Martín? Buen día. Bueno, justamente eso era lo que te iba a preguntar, si había
posibilidades, porque el tratado rige hasta el 2048, digo, tanto el Protocolo de Madrid como el tratado original. Si había presiones o podía haber presiones hacia un cambio del status quo y en qué medida podía darse eso. Justo después de que salió esta nota, es una nota que sale en un diario inglés, el Telegraph, al otro día sale como un documento de una nueva política de seguridad nacional de Estados Unidos para la Antártida. ¿De qué se trata más o menos esto? Exacto. Sí, mira, en cuanto a la primera parte de la pregunta, tenemos también, es importante nombrar un antecedente que será hoy nostálgico para ciertas potencias, porque en 1988, antes de la firma del Protocolo de Madrid, las potencias se reúnen en Nueva Zelanda, en Wellington, y se acuerda un proyecto, un tratado, de hecho se firma, para la extracción de recursos minerales antárticos. En ese momento, estamos hablando de fines de los 90, de la década del 90 del siglo pasado, era muy costosa la extracción, no era redituable económicamente, había otros conflictos en la agenda, por lo tanto se firma este tratado, ¿no? Tenemos un antecedente, pero ningún Estado lo ratifica. Lo firman 20 Estados, pero ninguno lo ratifica, por lo tanto no entra en vigencia. Posteriormente se firma el Protocolo de Madrid y se decide, por esto mismo que le nombraba, porque no era el momento oportuno para las potencias, no lo servía, se decide congelar esto por 50 años. Entonces tenemos un antecedente. Ahora bien, como bien decís vos, surgen documentos no solo de Estados Unidos, todos los estados tienen sus libros blancos, por ejemplo China lo emite en el 2017, Estados Unidos también, donde tienen que responder ante estas incipientes noticias o ciertos atisbos geopolíticos de querer posicionarse en la Antártida. Así también, por ejemplo, en el caso de China, en 2015, como antecedente podemos tener, el presidente Xi Jinping con una política asertiva, que busca liderazgo, prestigio, una nueva política china, con nuevas características. Ellos emiten una nueva ley de seguridad nacional donde plantean que las zonas polares son sus nuevas fronteras estratégicas también. Y en estas fronteras estratégicas, China va a reivindicar su interés nacional, ¿no? Y dar seguridad. Creo que viene un poco en consonancia con estas cuestiones, ¿no? Las grandes potencias que están buscando hoy en día el liderazgo, que es una variable independiente que puede tanto fortalecer y dar preeminencia a un Estado o socavar su poder hoy en día, el liderazgo y el prestigio, están buscando reafirmar su seguridad nacional, y esta seguridad nacional ya trasciende las fronteras, sino que se proyecta a nivel mundial. Martín, para ir cerrando, y te pido una reflexión final breve, ¿qué debería hacer la Argentina para no dormirse y reivindicar el sector antártico argentino, que es el paralelo 60 de latitud sur y los meridianos 25 y 74 grados de longitud oeste? ¿Qué debería hacer para reafirmar su soberanía en la Antártida, para no dormirse? Bueno, el paso obligado, ¿no? Y justamente lo que me parece interesante para la reflexión final es, en todo este escenario, que tendría que hacer Argentina y qué es lo importante para nosotros. Y acá no puedo dejar de nombrar que el otro actor que sabemos tiene presencia, actor extrarregional en nuestra proyección, que es Gran Bretaña, Reino Unido, tiene su triángulo estratégico en la isla Santa Elena, Ascensión, Tristán de Acuña, y también Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, por eso tiene una proyección hacia la Antártida, ¿no? Nos representa una hipótesis de conflicto, ¿no? Y para cuidar nuestra soberanía, que hoy no le voy a pasar números porque tiene un gráfico, pero hoy tenemos una soberanía efectiva de proyección marítima que ronda el 20% nada más de la efectiva, ¿no? Tenemos un gran trabajo en la Antártida, tenemos presencia ininterrumpida de 1904, que no la tiene ningún estado en el mundo. Tenemos nacimiento en la Antártida, que es un gran valor para reclamar soberanía. Tenemos una presencia activa tanto de nuestros investigadores como de la capacidad logística que ofrecen las Fuerzas Armadas. Tenemos 13 bases en la Antártida. Para no perder todo esto, lo que tenemos que traducir es continuar con nuestra política de Estado, que creo que es una de las pocas que tiene Argentina hoy en día, ¿no? La política sobre Malvinas y sobre nuestra proyección en la Antártida. Hay que mantenerla, pero creo que robustecerla y trabajar más en estos nuevos aspectos que tienen que ver con la búsqueda de liderazgo, el trabajo más de las ciencias sociales, saber que el tema está vigente, ¿no? Las propuestas de gestión se están haciendo en distintos países. Otra cuestión importante también que se está tratando en los foros,
que nuclean el sistema de tratado antártico, ¿no? Los foros consultivos, el área de prospección antártica. Además de los recursos minerales, tenemos otra gran cuestión que son los recursos hictícolas, que no es menor, ¿no? Detrás hay millones y millones de dólares para el comercio. Yo creo que esto es una tendencia inevitable, ¿no? Económica y social, política. Entonces tenemos que empezar también a trabajar en ello. Creo que va a ser el diferencial, ¿no? También llevar nuestras propuestas, traducir todo nuestro trabajo que tenemos de investigaciones, de desarrollo en la Antártida, en propuestas argentinas, concretas. Todo de la mano al robustecimiento de la capacidad, ¿no? Creo que son dos cuestiones que van en conjunto. El desarrollo de capacidades y la búsqueda del liderazgo. Exactamente, pensar más desde adentro y no hacia afuera. Como, bueno, hemos tenido esta semana la visita del portaaviones norteamericano haciendo maniobras militares en aguas argentinas, ¿no? La verdad, bueno, una patada en el estómago, por no decir otra cosa, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de un burro? Una patada. Bueno, Martín, como siempre, agradecerte la posibilidad de estar con nosotros, de poder ampliar un poco más el conocimiento sobre este tema, que es un tema donde el mundo está poniendo la mirada en este continente blanco, un continente que tiene más superficie que Europa y que Oceanía, que es el cuarto continente del mundo, y que hay muchos intereses. Por eso remarqué la última pregunta, ¿no? La reivindicación de la soberanía territorial argentina en Antártida, a no dormirse, a tener las neuronas bien atentas, porque el mundo está poniendo la mirada en la Antártida. Te mando un abrazo grande y gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias, querido. Gracias. Bueno, Martín López, analista internacional, licenciado en ciencia política y también especialista en Antártida, sobre todo porque él es un especialista de la política de China en la Antártida y representa al Centro de Estudios Chinos. Nos vamos a ir a la música. Miren, qué casualidad, hoy 1 de junio se cumplen 14 años de que saliera una de las expediciones a la Antártida, la expedición del capitán Scott, que partió a bordo del Terranova, una expedición fallida, ¿no? Una expedición británica que cuando llega a la Antártida, ellos querían plantar bandera en el Polo Sur y se encuentran con que ya habían llegado los noruegos. Eso en primera medida. Scott no pudo abrir el scotch. No, y además fue una travesía para la que no estaban preparados, no tenían los equipos necesarios y de hecho esa expedición de británicos murieron en la Antártida. Se los llamó los héroes de la Antártida. Y la banda española Mecano les dedica un tema musical. A los héroes de la Antártida, no a los noruegos que llegaron primero, sino a los británicos que llegaron después, pero que dejaron unos descubrimientos muy importantes, si bien ellos fueron hallados muertos, dejaron muchos fósiles que ellos descubrieron que, bueno, dieron muchos datos científicos importantes. La banda liderada por Ana Torroja. Exactamente. ¿Cómo me encanta la Torroja? ¿Cómo cantaba? Bueno, esta expedición fue reconocida por Mecano, así que le dedicamos esta canción a todos los héroes de la Antártida, no todos aquellos que se han aventurado a ir al continente blanco. Héroes de la Antártida.